Bienvenidos a una nueva edición de... ¡Daniel el Terrible! Esta vez al exgobernador no le llamaron la atención por sus dotes futbolísticas. Esta vez parece que el problema tiene que ver con un negocio inmobiliario. A Scioli se lo está investigando por una operación inmobiliaria. La operación se hace entre Capannone, que es donde él es accionista, y Miller Building, que es una empresa que era contratista del Estado. Si fue proveedora del Estado durante tantos años y después, una vez que dejás la gobernación, se realiza esta operación, la sospecha es, bueno, hubo un retorno de toda la obra que le dio el Estado de la provincia de Buenos Aires a esta empresa mientras que fue gobernador. La evaluación del terreno con lo que se termina vendiendo nos cierra. Convengamos que con este tipo de problemas judiciales el exgobernador ya ha recibido algo de entrenamiento. Eso, dale, ahí va, dale, bien. Diario El Día. Scioli declaró en la causa iniciada a partir de una denuncia de Carrió. El Banco Provincia y el Tesoro de la provincia, junto con otras cuentas públicas, habían cobrado 20.000 millones de pesos en 2 años. Ellos tendrán que aclarar si defraudaron o no a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es una cosa obvia. Parte de los aportes que tendrían que haber sido para los afiliados del IOMA se desviaron hacia los fondos del Frente para la Victoria. Para bancar la campaña. La suma del costo de los vuelos observados y que Scioli facturó al Estado provincial llega a 15.550.000 pesos. Será cuestión entonces de esperar que la justicia siga investigando, pero también de que Daniel el Terrible no se mande ninguna otra travesura. ¿Para qué es esto, señor Wilson? No toques eso. ¡No, Daniel! Vamos. Empató Argentina, papelón. Sí. Cerramos Bueno, paréntesis, sí. Hablando de fútbol, Pichichi, el goleador de la ñata, está complicado. Está complicado. Lo que dice la investigación, el fiscal chiste ahora vos también. Álvaro Garganta, es que Scioli tenía su propio Lázaro Báez, ¿sí? Una especie de empresario de la obra pública que supuestamente lo alimentaba vía retorno. Scioli era dueño de unos terrenos en Tigre, lo tenía a través de una empresa que se llama Capannone, sociedad anónima, dentro de la cual él es accionista principal. Se lo vende a otra empresa, tiene un terreno, se lo vende a otra empresa, se llama Miller Building Internacional, sociedad anónima. Se lo vende por un precio muy alto, $3.850.000, 41.000 metros cuadrados. ¿Qué dice el fiscal? Vas a la evaluación real del terreno, primero el precio está inflado, y segundo, podría ser un retorno de esta empresa a Scioli. ¿Pero por qué un retorno? Porque esta empresa era proveedora del Estado de la provincia de Buenos Aires. Una empresa contratista del Estado le está pagando algo al gobernador Scioli. ¿Qué construyó en la provincia de Buenos Aires? ¿Te acordás los UPA? Esas unidades de pronta atención, esos mini hospitales que se crearon en la campaña. Exactamente, que los copió de Lula. En La Matanza, en Quilmes, en Hurlingham, en José Cepaz, los hizo esta empresa. La empresa que le compró el terreno a Daniel Scioli. Obras en el Puerto de la Plata, el centro de monitoreo del auto. Era un contratista muy importante que le termina comprando justamente un terreno a Daniel Scioli. Entonces el fiscal dice, podría ser o no un retorno. Doctora. Sí, bueno, estamos viendo la misma metodología que estábamos viendo con Cristina, ¿no? Es la misma metodología de blanqueo de dinero, ¿no? A ver, en realidad acá tenemos Daniel Scioli, que una vez que se fue del gobierno, del poder, comienza a hacer toda esta maniobra de estas operaciones. Esto es importante destacar, se salta por un informe de la UIF, que la UIF es la que lo presenta en la justicia. El juez le pregunta, el fiscal le pregunta, ¿usted tiene algún tipo de operación sospechosa? Y es la UIF la que dice, sí, estamos investigando esto, esta venta que claramente tiene un precio que no es el normal ni de la evaluación, que la evaluación ya era menor igual de la que estaba declarada. Y otra cosa que informa la UIF, que también es importante destacar, son las operaciones que en este último tiempo estaba realizando Scioli con países extranjeros, con Suiza y con otro país a través de una fundación que también estaba vinculada con él. Al hermano. Exactamente. Fundación Dar. Exactamente. Entonces, claramente se encuentran con una gran cantidad de dinero terminando su mandato que necesitan de alguna forma blanquear o de alguna forma pasarla a través de diferentes empresas que vieron beneficiadas durante su gestión. Y no nos olvidemos de Walter Carbone, el señor del Dragón, y de Alberto Pérez, el que era jefe de gabinete, porque en el medio de estas investigaciones que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, está citando indagatoria también a Alberto Pérez, también al señor que tenía un dragón en su jardín, Walter Carbone, porque entre tantas otras maniobras irregulares, había una particularmente, que es la próxima citación, que es la impresión de supuestos folletos
sobre el cambio climático que nunca se llevaron a cabo entre junio y noviembre de 2015, plena época electoral, por 20 millones de pesos, y ese dinero se desvió para imprimir boleta del Frente para la Victoria. No, no tengo mucho más para agregar. Empalaga, ¿no? Empalaga saber que hay tantas maneras creativas de hacer circular la plata, de blanquearla. La verdad es que ya los caminos hacia Scioli, como bien dice Débora, los habíamos recorrido con la historia de Walter Carbone, el dragón alado. ¿Se acuerdan ustedes cuando en su momento Pérez dijo que adentro de ahí guardaban la lavandina y el cloro para la pileta, en la caja fuerte, en fin? La verdad es que, digo empalaga porque digo, uno sigue hablando de corrupción, las causas no van muy rápido, van muy lentas. Nos sorprendemos de que vaya lenta la investigación de Maldonado, con la urgencia que esto significa de todas estas cosas, ni hablar, van lentísimas. Y como periodistas nos da un poco de pudor seguir hablando de todo esto si no avanzan las causas. ¿Sí? ¿A ustedes no les da como un poco de... ¿Sabés que ¿sabés qué siento? Se hace como un callo. ¿Entendés? Ya estamos como acostumbrados, ya nada te impresiona. Claro. Viste que mucha gente, yo siempre digo... ¿Cómo lo removés? Porque vos estás para generar conciencia. ¿Cómo lo removés? Moni, viste que mucha gente dice, no, eran 1.000 millones de... No sé si de pesos o de dólares, no es lo mismo. No es lo mismo. Y estamos con esta especie de mal, ya no creemos en nada. Aparte la defensa es, bueno, hasta que la justicia, y como debe ser, ¿no? Hasta que la justicia no compruebe lo contrario, pero una justicia que nunca llega, y nos quedamos en causas que pasan a ser parte de un show mediático, sí. Por favor, es una causa espejo con la causa, por ejemplo, Otesur, que Silvia la conoce bien de primera mano. De cualquier manera, digamos, es una metodología habitual en la Argentina de patria contratista con gobiernos que se hacen ricos a partir de tener prebendas con con contratistas propios, que esto me parece que lo que ha generado más que nada el kirchnerismo en la última época, es generar un capitalismo de amigos propio. Antes quizás era un capitalismo de empresarios que ya todos conocíamos. O testaferros. El kirchnerismo lo que ha hecho es eso, es crear una clase propia. No es la coima, es la apropiación del negocio. Es sentarte a la mesa del negocio, es ser accionista. Es ser accionista. No, digo que hay que tener cuidado que no nos vuelva a pasar lo mismo. Por eso yo no esperaría a que este gobierno termine para que las causas tengan que avanzar, sino que le exigiría hoy a la justicia que las causas avancen. Digo, por ejemplo, hay una causa que de hecho hicimos nosotros la denuncia por la venta de acciones del ANSES, de una de ellas, de Petrobras Argentina, a Midland, que bueno, que hoy también es beneficiado por IEXA y por el contrato de millonario de obra pública, y en el medio se mezcla Odebrecht, que también compró acciones baratas, que además acepta... Odebrecht es la causa de todas las causas. Que además acepta causa de corrupción, pero continúa con los contratos. Entonces, la verdad es que no nos tendría que volver a pasar lo mismo. A ver, vamos a poner las cosas. Yo no creo que digamos que este caso sea similar a la patria contratista que conocimos, porque en este caso están de los dos lados del mostrador, son los dueños. La diferencia es que, en realidad, desde el poder, y eso fue el kirchnerismo, digamos, con su expresión, con Lázaro Báez, con Cristóbal López, con el negocio de las tierras y el negocio del juego, eran los propios dueños. Y eso es lo que se investiga en la ruta del dinero, a diferencia de la corrupción tradicional que uno conoció en otras épocas, donde el empresariado tenía un porcentaje determinado y los funcionarios estaban involucrados. Ahora, me parece que las cosas cambiaron. Sinceramente, Vicky, a ver, yo voy a dar un ejemplo. Lo que se ha ahorrado en materia de licitación en obra pública, si comparás este año con el 2014 y el 2013, 2015, fueron más de 2.000 millones de dólares. Creo que hay un sistema transparente de licitación. Hay una justicia que no tiene presiones, que se investiga, que avanzan. Luis, y ahora bien, con respecto a eso, a mí me parece escandaloso, lo de Scioli lo acabo de decir, lo de Alberto Pérez, que hayan usado plata para impresión electoral, pero vos decís, bueno, ahora estamos cambiando. ¿Qué opinás de que haya salido por decreto la incorporación de familiares al blanqueo, que Carrió haya dicho eso está mal, que el gobierno haya dicho no se preocupen que los familiares del gobierno no van a blanquear, y que se haya conocido que Gianfranco Macri, Nicky Caputo, Alejandro Jaime Peña Brown, el primo de Marcos Peña, y Manuel Lucio Torino Ortiz, el cuñado de Pablo Clusellas, hayan blanqueado entre todos juntos más de 1.000 millones de pesos? Y no estoy de acuerdo.
Y entonces, Eso ¿qué me hacemos? preguntás, no estoy de acuerdo. Ahora bien, ahora bien, pero si hay algún delito o algún ilícito, bueno, está la vía judicial. Esa es la diferencia. Que la justicia tiene que Esa avanzar. es la... No, Victoria, no. La justicia tiene que ¿Sabes avanzar. por qué Hay no? denuncias, hay Porque me denuncias parece acerca a mí... del blanqueo. Luis, pero está bien, escúchame, pero ¿cómo una vas cosa. a ver? Hay denuncias acerca del blanqueo, de esta incorporación, que por lo menos daña el espíritu de los legisladores cuando votamos esa ley. Hay denuncias sobre eso, hay denuncias sobre la venta de acciones del ANSES que también estaba prohibido por ley. Pero vos no podés endilgarle al Poder Ejecutivo la falta de celeridad del Poder Legislativo, porque entonces rompés con la propia independencia que se bregó para cambiar. A ver, si hay responsabilidad de los propios jueces que no avanzan en la investigación, es responsabilidad de los jueces. Yo lo que digo es que el Poder Ejecutivo hoy no tiene que ser corrupto. Asumen con la bandera de la honestidad, pues que sean honestos. Eso es lo que hay que exigirle al Ejecutivo. Vamos al siguiente tema que tiene que ver con las amenazas al presidente de la Nación y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Tiempos violentos. Nueva amenaza al presidente de la Nación y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Dejaron un sobre negro con esta amenaza. Cambiemos, Bonsifacho, que en paz descanse M.E. corta, María Eugenia Vidal, M.M. Mauricio Macri. Desde el primer día han habido siempre amenazas contra ambos y siempre se toman muy en serio y se trabajan desde el punto de vista de seguridad y con la justicia para que estas cosas no sean impunes. La violencia que se ha instalado en la política argentina ha provocado que algunos funcionarios tomaran determinaciones para cuidarse. El caso más resonante es el de María Eugenia Vidal, quien hoy vive en una base militar. ¿Cuál fue la primera amenaza que te hicieron? La primera vez fue cuando entraron al despacho. Dos policías habrían estado revisando cajones y papeles. La bala en el garage de mi antigua casa. Un cartucho de una escopeta fue dejado en la vieja casa de María Eugenia Vidal. Los tribunales de San Martín. Los peritos que estaban trabajando en este lugar determinaron que fue un incendio intencional, pero también encontraron escrito con hojas de diarios una amenaza a la gobernadora María Eugenia Vidal. Con un auto embistió el cerco de la Casa Rosada, lo venció y entró. ¿Hasta dónde hubo peligro para la sede de gobierno? Otro llamado al 911 y que decía que en la casa de la gobernadora había una bomba que estaba a punto de estallar. Se están investigando todas y cada una de las amenazas. ¿Qué necesita? Mañana te exploto la gobernación de María Eugenia Vidal. Agredieron a Macri y a Vidal. Apedrearon el auto en el que viajaban antes de un acto en Mar del Plata. Por supuesto que miramos siempre con mucha atención, en particular el equipo de María Eugenia, para cuidarla, lo mismo para el presidente, pero al mismo tiempo tener claro que ninguno de ellos pretende dejar de tener esa cercanía que también es parte de la gestión. Ahora, doctor Espatro, ¿no estamos como de alguna manera u otra viviendo un momento de hiperviolencia y ya es como que lo hemos naturalizado? ¿Es preocupante? Primero es importante destacar que todos los mandatarios, y me refiero a los periodos democráticos, ¿no? Todos han sido víctimas de amenazas y un primer mandatario todavía hoy está en duda si su hijo fue o no fue víctima de un asesinato. Lo que estamos viviendo últimamente es las amenazas al presidente y a la gobernadora y la publicidad constante de las amenazas de las cuales son víctimas. Desde el punto de vista de la seguridad, yo no estoy de acuerdo que lo que se puede evitar de comentar es mucho más efectivo para la investigación de este tipo de hechos. Por el otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con personas que no están en... O sea, muchos de los casos tienen que ver con personas que por efecto rebote lo que ven en los medios, se amenaza al presidente, se amenaza a la gobernadora, hacen lo que pasó, por ejemplo, en la Casa Rosada, que se terminó corroborando que era una persona que no estaba sana en sus facultades mentales. Aclarado esto, lo que no veo desde que asumió el presidente es que se tome con absoluta seriedad el cuidado del presidente. Mismo el presidente, por este afán de estar en contacto con la gente, de decir, bueno, no es de esta cuestión de que queda como desestructurado, ha puesto muchas veces en riesgo su integridad. Y esto me parece que son cosas que tenemos que empezar a cuidar. En los últimos 60 días hemos sido todos testigos de
hechos de violencia en las calles, de hechos de violencia del primer mandatario, de la gobernadora, de las diferentes instituciones, porque cuando uno ve lo que pasó en la puerta del Congreso, lo que pasa después de un acto masivo, donde 200.000 personas se manifestaron de manera pacífica, lo que pasó a posteriori. Entonces, a mí me parece que lo que acá falta es anticipación a partir de un trabajo profundo y serio de los diferentes organismos del Estado, que para eso están, para anticiparse a este tipo de hechos. Mónica, vos que has pasado diferentes etapas, momentos del país, con altos y bajos, a nivel violencia, ¿qué estás olfateando? Hubo muchos momentos muy violentos. Si hablamos del periodo democrático, obviamente, lo anterior, en los primeros años del gobierno de Alfonsín, cuando se empezó a juzgar a CONADEP, juzgar a las juntas, etcétera, las amenazas eran una cosa casi cotidiana y constante. Amenazas de muerte, listas de gente condenada a muerte, una famosa lista que se anunció hasta en una conferencia de prensa previo al asalto al cuartel de La Tablada. Aquel episodio, ¿te acordás, Carlos? Seguramente. Nos iban a fusilar. Los alzamientos militares. Nos iban a fusilar. Claro, sí. Nosotros estábamos en la lista. Los alzamientos militares que provocaron, por ejemplo, la sanción de la ley de obediencia. Durante el tiempo de juicio a las juntas había una lista de personas simbólicas donde había jueces, periodistas, los miembros de la CONADEP que se supone iban a ser fusilados por las calles de Buenos Aires. Incluso se habló en su momento de que Alfonsín tomó una decisión, creo que cuando fue lo de la ley de obediencia de vida o la de punto final, la primera, para evitar un baño de sangre de este tipo. Estuvo siempre. Lo que pasa es que ahora hay una carga muy fuerte de violencia simbólica, de violencia en el discurso, de violencia en el relato de los hechos cotidianos. Esta polarización está atravesada por la violencia y está el fenómeno de las redes sociales y de la capacidad de expresarse por las redes, donde todo el mundo canaliza su violencia, su malestar de una manera brutal. Hay gente que se ha retirado de las redes, hay gente que ya no puede ni abrir sus redes para ver lo que pasa, porque el nivel de... Basta, mira, no hace falta ni siquiera entrar en el timeline de nadie. Te vas a los comentarios de una nota periodística, ves lo que se escribe atrás y hay una violencia descontrolada en los comentarios. Es una nota, una marca de esta época que se hace particularmente intensa con los funcionarios públicos. Pero también hay que decir que las amenazas que se han hecho a través de los medios digitales han sido casi todas interceptadas porque hay un equipo que está trabajando de manera muy bien. ¿De dónde sale tanto odio? Lo de la hija de Tato Pavlovsky, que nos llamó tanto la atención a todos, que la terminaron, ahora está internada en un neuropsiquiátrico amenazando a la hija de Macri. Periodistas escrachados en la calle. El otro día en la marcha tuvieron que sacar el cubo. Terrible, fue terrible. De eso no hemos hablado. Fue terrible lo que ocurrió con Bazán. En odio de los que lo puteaban, le insultaban a Bazán, a Julio, diciéndole, vos sabés dónde está Maldonado. Vos decinos dónde está, a un periodista, dónde está. A 10 centímetros de la cara. Pero mi pregunta es, 10 centímetros de la cara. ¿De dónde sale tanto odio? Yo pensaba el otro día, en la Argentina. ¿Cómo arrancó este proceso político, el de Macri, estoy diciendo? El primer gesto político que hubo fue la no entrega del bastón de mando y de la banda presidencial. O sea, no reconocer la legitimidad de la victoria de un gobierno que te puede gustar o no. Pero no hubo paso de banda. El primer acto democrático que tiene que haber. Lo segundo fue Eve de Bonafini diciendo, brindo para que Macri nos tenga miedo. Brindo para que Macri nos tenga miedo. Y lo tercero fue Steche, este señor que lamento mucho lo acuchillaron el otro día a sus propios excompañeros, diciendo, este gobierno va hacia una crisis segura que ayudaremos a desatar. Tenemos que comprender de dónde venimos. Yo, con respecto a lo que dice Jonathan, además quiero recordar, Jonathan, que en realidad el tema de la no entrega, el no traspaso de banda, fue el segundo paso, porque el primero fue no haber hecho una cosa de lógica en una democracia, que es haber permitido que el presidente electo
entre a la Casa de Gobierno con sus funcionarios y que haya un traspaso de lógica, de explicar las metodologías de trabajo, de un montón de cosas que no se pudieron hacer. Partimos de una anormalidad total. Y quiero recordar lo siguiente, porque nos preguntamos por ahí, ¿y esto de dónde viene? O sea, ¿de un repollo? No viene un repollo. En los últimos años estuvimos todos, cuando había una cadena nacional, estuvimos todos, Santiago, y recordemos bien, mirando y escuchando como una presidenta escrachaba a personas, a empresas, a medios de comunicación. A sus propios ministros. A sus propios ministros. Vapuleando a su propia gente. Si eso no es apología de la violencia, ¿dónde está la apología de la violencia? Yo creo, Santiago, sinceramente, que el que eligió la polarización, el gobierno que supuestamente venía a unir a los argentinos, es Mauricio Macri. Es la estrategia de Durán Barba. Y que en algún punto, lamentablemente, pareciera que le fue útil en el sentido de que no se abren de los problemas de la economía. Ahora, la polarización empieza en el año 2008. De acá a octubre, que esta polarización termina en un escenario de confrontación, que es un poco lo que vimos en la represión que hubo en Plaza de Mayo, que hasta el propio gobierno de la ciudad hace un sumario interno hacia sus fuerzas, y lo que pasó en Córdoba con los allanamientos a todos los sectores culturales de todas las fuerzas políticas, incluyendo centros culturales. Santiago. Ojalá, y esperemos en esto la responsabilidad. La violencia verbal empieza en el año 2008, chicos, en el conflicto del campo se hace evidente. Y que se termine con esta lógica de confrontación y polarización. Si me permitís, quizás para salir de todo esto, estas elecciones van a coincidir dentro de poquito con el tratamiento del presupuesto nacional. La Argentina necesita obras importantísimas de decisiones que hacen para muchas décadas del futuro de su conexión con el mundo, de sus salidas al Pacífico, con el crecimiento de China e India, de la conexión con el Mercosur en la zona norte, del tema del transporte, que toda la producción transportada por camiones cuesta el 80% más. En el caso del agua, el cumplimiento del Tratado de la Prolongación de la Hidrovía, que cambiaría toda la posibilidad de colocar los productos en la Mesopotamia. Una vergüenza que quiero contarla. En el año 97, 98, voy con Brandoni 2 veces a Comodoro Rivadavia, y una noche nos mostraban que desde la ciudad se veía como otra gran ciudad, que el cielo estaba limpio, y eran todos los barcos factorías, con los barcos poteros, con los demás que venían a robarse lo que llamamos la pampa líquida, que es una riqueza tremenda que tiene la Argentina. No se ha hecho nada. Todas estas decisiones sería bueno que le planteen a los distintos sectores políticos que van a competir ahora, bueno, qué obras van a defender, qué obras priorizan, qué obras quieren. Jonathan decía, esto venía de antes, y hay un video que circulaba en redes de lo que pasaba hace un poquito más de un año con estos dichos. Mirá. Acá está la fuerza social para hacer un argentinazo, un nuevo 17 de octubre para echar al gobierno de Macri. Si no lo vamos a buscar a la Casa Rosada, nos van a venir a buscar a Avellaneda. Si no lo echamos del gobierno, vamos a terminar todos presos. Esa es la conclusión política, porque ellos no respetan nada, no es un gobierno constitucional, todo lo contrario, es un gobierno dictatorial. Nosotros como tendencia piquetera revolucionaria escribimos una carta a Cristina, que tengo entendido que le llegó, que la pudo ver, y nosotros le pedimos que vuelva ya. Nosotros queremos que vuelva, queremos que esté al frente porque hay un pueblo que la acompaña y la votó para ir contra Macri. Hay que echar a Macri, pero con Macri no hay que tener ni así, ni un tantito así de nada, de negociación, de nada. Con estos tipos. Hay que echar a Macri, hay que echar a Macri, hay que echar a Macri, hay que echar a Macri. Si lo vetan las leyes... Sí, Diego, por favor. No, bueno, es lo que piensa del IA y un grupo de militantes, con lo cual no... ¿Y un diputado nacional? Bueno, no, pero no aplaudió Larroque. Cuando dijo eso no aplaudió, así que es un video. Yo también les puedo aportar videos del odio que existía cuando gobernaba Cristina. Yo les puedo asegurar que hay un problema grave en la sociedad, de los dos lados. Lo que vemos acá no está bueno. Lo que vemos con los periodistas, colegas que le tienen que sacar el cubo, mi mujer le ha pasado también de sacar el cubo, digo, estás con un Perdón, cubo de sacar el cubo es lo de menos. No, el otro día a 10 centímetros lo estaban insultando. Lo sabemos, Mónica, déjame terminar la idea. Sabemos lo que sucede y es horrible. Lo mismo pasaba en la época de Cristina. Hace muy pocos días he visto un video donde alguien pasaba por una manifestación y la gente, mucho más paqueta en todo caso, yo no vi un político, no es lo mismo. Con los ojos llenos de odio, cuca, chorra, el odio que existe, el antikirchnerismo es igual. O sea, el problema es de la sociedad en general, no de kirchneristas,
solamente y exclusivo. Eso es algo que vamos a tener que solucionar. Ahora, tomar en serio un papelito que aparece en una sede Cambiemos para generar un relato de un gobierno víctima de amenaza... ¿Sabes? Yo hablo con gente... Eso es una barbaridad. Tómelo con seriedad cuando son casos serios. Eso no es serio. Yo hablé con alguien que tuvo una responsabilidad muy importante y dice, ¿sabes cuántas amenazas recibimos y no fueron públicas? Esto es show. Basta de show. Eso es show. ¿Sabes cuántas amenazas hacen todos los políticos a diario? Es peligroso lo que estás diciendo. A ver, no hay que tomar con liviandad la amenaza. Ni a la gobernadora ni al presidente. El presidente fue amenazado. Y hay constancia de las amenazas fundamentalmente por grupos que están vinculados con el tema del narcotráfico. Y este gobierno, a diferencia del anterior, donde las fronteras era un colador, da una lucha frontal contra el narcotráfico. Acá hablaban de la bonaerense y de la limpieza de la bonaerense y la encaró Vidal. Entonces, cuando se amenaza a una gobernadora, cuando se amenaza a un presidente, no hay que tomar con liviandad. Es preocupante. Y digo, en función no, pero es así, es así. Y el tema de la grieta, a ver, hay una cuestión básica. Amigo senador, le voy a decir una cosa, ¿cómo no? No hay casi registro de casos donde se amenaza y no se cumple, como es esto que está ocurriendo. Y se cumple. Muchos más son los que nunca hay amenazas y los asesinan. Caso Estados Unidos de América. Igual chicos, no hemos aprendido nada de la violencia en este país. La violencia en todas sus formas está mal. Es una amenaza a este presidente, a su familia, a la expresidenta. Pero para eso existen los organismos de seguridad. A que sea, por favor, sí. A ver, todas las amenazas hay que investigarlas. El problema es cuando el gobierno le da... Pero no le bajemos el precio. No, yo no le bajo el precio a ninguna amenaza, pero cuando el gobierno sobreactúa o le da una dimensión a una amenaza que después termina siendo casi un blef, como por ejemplo el chico que había amenazado a Esteban Bullrich, o el caso de la chica psiquiátrica que amenaza a Antonia, o el caso anterior del que había amenazado en árabe y era un pobre adolescente que lo fuera a buscar a la casa y estaba casi, te diría, jugando. Yo creo que está mal y que hay que ir sobre eso, pero cuando el gobierno sobreactúa esas amenazas, me parece que confunde el mensaje. Distintas son las amenazas a Vidal. Las amenazas a Vidal son efectivamente de mafiosos, policías, pero es distinta. Y de hecho, en las amenazas a Vidal, el gobierno no hizo ninguna sobreactuación, no salieron a hacer nada por fuera de lo común y se trabajó muy bien el tema. Y después hay amenazas que el problema es ir hacia la fábula del pastorcito. Si vos me vas a hacer creer que estas amenazas, que en realidad como ese papel, tienen un nivel de amenaza en grado 5, en vez de investigar y decir, mira, no pasó nada. No lo podés saber hasta que no se investiga. No lo podés saber hasta que no se investiga, perdóname. Investiga primero y después difundí. Bueno, perdón. Perdón, ¿cuál es la lógica entonces? El show, ¿qué hace? ¿Cuál es la lógica? Porque es lo mismo, sino que es lo mismo que ocurre con el tema de... puede pasar con el tema Maldonado. Pero vos estás comparando un papelito en un local con que una de repente persona tiene que haber, me parece, un patrón y una lógica. Si pasa algo dramático con una persona... Vos tenés que darlo a conocer lo antes posible. No, perdóname, Gaia, vos sabés la cantidad de amenazas que recibieron los funcionarios bonaerenses que están peleando contra el narcotráfico, que no se difundieron y que a partir de no haberlas difundido, la justicia pudo actuar en conjunto con el gobierno que se reciben todos los días y no se difunden, justamente. Santiago, hay un montón de amenazas que se reciben y no se difunden. Sí, Vicky. No, lo que yo quiero, digo, no mezclemos los temas. Porque una cosa es exigir que haya celeridad con una causa de desaparición de una persona cuya hipótesis más importante es que es víctima de desaparición forzada y de hecho así dice la carátula. Y otra cosa es un papel que habrá que investigar o no. Eso lo merituará el fiscal o la persona que intervenga en la investigación. Y para eso me imagino tienen inteligencia en las distintas fuerzas de seguridad. No mezclemos las cosas porque si no queda como que cualquier cosa decimos... No cambien mis palabras y menos mis conceptos. Lo que hay que dejar claro... Yo te escuché, discúlpame. Lo que hay que dejar claro es que si seguimos fomentando la grieta, la única víctima que va a haber de esta grieta es la sociedad. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Ustedes como oposición,
¿Qué hace la oposición en este momento? La oposición, ante este por escenario? eso. Mira, hace 2 años cuando yo venía y me decían, usted es la oposición. Digo, la oposición es un conjunto de fuerzas políticas heterogénea. Totalmente. Yo soy oposición y la verdad que con el kirchnerismo no me siento identificada. Yo no soy kirchnerista, critiqué el kirchnerismo, sigo criticándolo. Creo que quienes fueron corruptos tienen que ir presos y me parece que lo que hicieron, hubo muchas cosas que estuvieron mal hechas, hubo mucha hipocresía y un relato que no me lo creí nunca, lo sigo diciendo, lo repito y lo sostengo. Ahora, decir esto no es convertirme en macrista, y se lo digo a los kirchneristas, porque yo fui víctima de esa grieta y de esa polarización. Mi segundo juramento de diputada lo hice entre gritos de trola y cosas por el estilo que me gritaban los kirchneristas. Ahora, cuando yo critico el macrismo, no me convierto en kirchnerista. Exacto. Digo, me parece que lo que hay que sostener es un pensamiento crítico. La oposición tiene que tener un pensamiento de crítica constructiva. Yo voté leyes con el kirchnerismo porque me parecieron que estuvieron bien. Voté, por ejemplo, la estatización de aerolíneas y la sigo sosteniendo. Esto no quiere decir que avalo la gestión que hicieron en aerolíneas y que en todo caso habrá que revisar. Sí, Mónica. No, me parece que cuando hablamos del tema de las amenazas y de la grieta, estamos perdiendo de vista el tema de redes sociales y de esta conversación que hay en el ámbito web y digital. Una de las primeras y para mí más revulsivas amenazas que sufrió Macri fue una que yo recuerdo haberla detectado un sábado a la tarde jugando con la ruedita de mi teléfono en Twitter, que es la maten a la chiquita. ¿Se acuerdan? Fue tan... yo me di cuenta que inmediatamente empezaban a replicar. Había retweets, el maten a la chiquita. Yo no lo había visto antes, no lo había visto en los medios, no lo había visto publicado ni denunciado. Y realmente les digo, yo llamé a un funcionario de Casa de Gobierno que está en el área de comunicación y le dije, presten atención a esto porque está súper viralizado. Era un sábado a la tarde. Bueno, eso no lo dio a conocer el gobierno, un medio de comunicación. Estaba en el aire, estaba en las redes. En estos días, con la historia de la búsqueda de Santiago Maldonado, la cantidad de... voy a usar la expresión pescado podrido, basura, que es una expresión muy de los periodistas, horrible, que circulaba por las redes, de un lado y del otro, era horrenda. Entonces, la grieta está en el aire, la grieta está en la gente, la grieta está en las redes y las víctimas somos todos, seguro. No vamos hacia pero ningún lado. Yo vuelvo a decir que la grieta es una construcción deliberada para generar tensión. No es que un día nos levantamos y estábamos todos enojados con todos. Se fue dando como una construcción política y no empezó hace 2 ni 3 años. Empezó por lo menos en el 2008. No, ese análisis es correcto y yo creo que en la grieta pierde la sociedad, pero hay 2 sectores que ganan. El kirchnerismo y el macrismo que se eligen mutuamente para pelearse y no hablar de lo que hay que hablar. Sí, yo digo, la publicidad, dar a conocer las amenazas no es sano para las tareas de investigación que se tienen que llevar adelante en cada una de estas amenazas. Pasó con la última, de la cual fue víctima la hija del presidente, que terminó siendo una persona que era una enferma psiquiátrica. Digo, me parece que hay que ser cauteloso con este tipo de cosas. Lo que decías, Mónica, anteriormente, este mundo de las redes sociales. Bueno, para este mundo de las redes sociales, el Estado cuenta con herramientas tecnológicas para trabajar lo que es la información, la recolección de información, el análisis de esta información, para anticiparse y evitar o ver cuáles son las tendencias que hay detrás llega a las redes antes que a los medios. Ha llegado antes a las redes que a los medios. Yo creo esto. A mí me parece que vale poner las cosas en su justo término. Hay una parte de la oposición pequeña que está tratando de tirar piedras y complicar las cosas, pero no es el grueso de la oposición. Hay una parte del gobierno que está tratando de hacer bien las cosas, pero hay que separar la paja del trigo. Yo creo que es cierto que la gobernadora ha cambiado el sistema de recolección de dinero de parte de la policía. No está tan claro que esté cambiando la cuestión del narcotráfico. No está nada claro que esté cambiando el sistema de seguridad. Tenemos que empezar a sopesar las situaciones. Hay cosas que están mejorando, hay otras que no. Esta idea de que está todo bien, todo mal, blanco o negro, no sirve para nada. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro y lo que hace es pelear. Me peleo con este, me peleo con aquel. Hay que empezar a poner las cosas en su término. Algo está haciendo el gobierno, no está cambiando el sistema de seguridad ni la cuestión del narcotráfico
y hay una parte de la oposición crítica que no es todo y es violenta. Vamos al próximo tema que tiene que ver con Martínez Rojas, el prófugo de la justicia que no para de hablar. Mirá. Estamos en los Estados Unidos con un prófugo de la justicia argentina. Estamos en vivo con Mariano Martínez Rojas. Marcelo, ¿cómo te va? Compartimos ya entonces la segunda parte de esta entrevista que hizo Nicolás Buñac en Estados Unidos. En un momento usted compró. Compré Radio América y Tiempo Argentino. Yo no tengo problema en colaborar con la justicia. La gira mediática de Martínez Rojas. Yo no tengo problema en colaborar con la justicia y que se aclare y sacarle la careta a todo el mundo del gobierno anterior, pero la voy a hacer desde acá. Si el juez me hubiera llamado, yo hubiera asistido con mi letrado. Directamente me pidió un pedido de captura internacional. Lo que hizo fue ponerme una sentencia de muerte y no quiero indagar mucho más de eso porque él fue colocado por la expresidenta. El polémico empresario sigue prófugo de la justicia y sigue dando notas explosivas. Ahora se metió con un tema que sensibiliza a la sociedad argentina desde el triple crimen de General Rodríguez, la efedrina. En mayo del 2015 decido alejarme de todo este funcionamiento porque había muchas cosas que no me gustaban. Venían despachos de cloro granulado a mi oficina. Cloro granulado venía efedrina y adentro no venía cloro granulado. Cuando yo empiezo a ver esas maniobras, yo empiezo a descartarlas, miro los despachos de cada operación, digo, no, esto no lo hago. Cuando yo lo hago responsable directamente a la expresidenta, lo que yo estoy diciendo es que ella estaba al tanto de todo este funcionamiento de esta maniobra. Es una sociedad entre todos los funcionarios del gobierno anterior, no es una maniobra que la sigue una persona. Decir que ella no está al tanto o desconoce esta situación sería algo ilógico. Ahora, doctora Martínez. Sí, a mí lo que me llama la atención... No es pariente suyo, ¿no? no lo conozco. Claro. No me endilguen esto, tengo un patrullero en la puerta ahora buscándome. En realidad, a ver, a mí lo que más me preocupa de todo esto, que lo vemos con muchas noticias. Por ahí vemos mucha gente que en los medios dice un montón de cosas, pero que al día siguiente no pasa nada en la justicia. Volvemos al tema de la justicia. Es mucho para Claro, o sea, no hay ningún fiscal que empiece a investigar estas cosas, porque más allá de la responsabilidad de este hombre, que la tiene, evidentemente, hizo un montón de cosas, etcétera, pero está tirando nombres, cifras, cosas, información. Yo digo, no hay ningún juez que esté investigando todo esto que está diciendo este hombre, que es gravísimo, claramente. Más allá de que es una estrategia, para mí, en gran parte, más allá de la verdad que pueda hacer o no, eso lo determinará la justicia. Lo único cierto es que este hombre tuvo todo lo que se acusa, digamos. Claro, sí. Los medios se vieron, estuvo todo eso, se encargó de todo eso, las sociedades truchas también existieron y todo lo que ocurre. Y acá volvemos a lo mismo, a ver, una falencia que hay en general en la justicia, porque este hombre está siendo buscado nacional e internacionalmente y está dando conferencias por todos lados. Tenemos a Minichelli, que estuvo 8 meses en una pensión en Mar del Plata, feliz y contento. Entonces, vuelvo al tema del principio y yo sé que es muy difícil salir de ahí. Entonces, después, ¿cómo pretendemos saber la verdad sobre Santiago Maldonado cuando tenemos por ahí casos de estos que están caminando al lado nuestro y son buscados por temas de corrupción? Lo que dice Silvina, lo que vos decís respecto de que no hay ningún fiscal actuando ante lo que él declara públicamente y no en sede judicial, es que muchas de las cosas que él dice ya están en causas preexistentes. Claro. Por ejemplo, la mafia de los contenedores que lleva en lo penal económico, si no me equivoco, el doctor Marcelo Aguinsky. Por ejemplo, él da el nombre de Echegaray, porque cuando se habla de todas las maniobras de la aduana, de las famosas de Jai, de esta operatoria para sacar dinero fuera del cepo y después traerlo con el dólar al precio blue, ahí hay claras responsabilidades de quienes en la aduana manejaba, por ejemplo, el ex titular de la FIP y fue sobreseído en muchas de las causas que él tenía en los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, muchos de los datos que da ya constan en expedientes judiciales. El tema es que no avanza. No, pero él aporta un dato. Para un minuto que antes que se vayan los invitados, quiero meterlos en un tema porque veo que hay muchos intereses políticos esta noche, mucho candidato haciendo su campaña. Y vamos a ver el informe. La carrera hacia octubre. ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? 50. 22 de octubre. Sí, no. Menos. Para las elecciones. Sí, para las un mes y elecciones. medio. Sí. Muy poquito falta rumbo a octubre. Aquí están. Ellos son. Mirá. Un mes y medio. Si durante la campaña de las PASO sentimos haber escuchado promesas increíbles, preparémonos para la etapa previa de las generales. A esta etapa algunos la llaman la fase sobrenatural de la campaña. Les traigo paz.
Bueno, no sé si para tanto. De todas formas, más de uno parece creer en los milagros y confía en multiplicar la cantidad de votos como si fuesen panes. Hay votos que nosotros pensamos que pueden acompañarnos, tanto en la fórmula de Randazzo como en la fórmula que encabezó Massa. ¿Qué va a hacer para que Cristina no sea elegida senadora? No le quepa duda que de aquí a octubre voy a hacer todo lo posible para que no sea electa. ¿Usted cree que la señora de Kirchner es una persona que está en condiciones de controlar a este gobierno después del desastre que fue el suyo y el desastre que nos dejó? Yo creo que muchos creían que en realidad Cristina era la solución para, digamos, para derrotar al macrismo. Ya quedó demostrado que no ha sido así. Randazzo, ¿qué le diría? Me parece que se equivocó tremendamente. Ya sabes, te sacaste 4,5 puntos, no logras nada con tu propuesta, seguir jodiendo, sirven para restarnos a nosotros y que el liberalismo pueda ganar. Nuestra tarea va a ser consolidar sobre todos aquellos que no eligieron ni a uno ni a otro. Tuvimos una buena elección porque los bonaerenses confirmaron lo que habían arrancado en el 2015. Quieren este cambio. Un gobierno que miente todos los días. Ustedes han visto la manipulación espantosa que hubo con los resultados de la elección. Recibimos muchas denuncias de injerencias indebidas de personal de gendarmería en los comicios. Así que vamos a solicitar el apartamiento y vamos a pedir que sea reemplazado por personal de las Fuerzas Armadas. Clarín, Rogelio Frigerio contestó la acusación K sobre el escrutinio y dijo que el pedido de retirar gendarmería de la elección es absurdo, porque quien controla la seguridad del comicio es el ejército. Se terminó ahora el miedo a Cristina, porque está claro que no le alcanza. De alguna manera los argentinos no quieren volver al pasado. Muchos dicen Argentina puede ser Venezuela si el kirchnerismo llega al gobierno. Bueno, mire, yo creo que puede ser si el kirchnerismo está en la oposición también. Cristina es el mejor aliado del gobierno. No tengo ninguna duda que eso ha sido así. Bueno, ¿cómo? Algunos nerviosos, sí están. Sí, mucha gente nerviosa. Llegamos al extremo del ridículo que ahora el kirchnerismo le pide la renuncia a Alejandro Tulio, que era el director nacional electoral de ellos. Pero como ahora trabaja en el Correo Argentino asesorando a Macri, y el otro día ellos dicen hubo manipulación de datos, ya llegamos a lo insólito que le piden la renuncia a un hombre que trabajaba para ellos. El otro dato político es que el kirchnerismo le robó otro intendente a Florencio Randazzo. Yo te dije, van a ir en busca de ese 5%. Eso no significa que automáticamente, si yo le saco un intendente a Randazzo, viene el voto para mí. Le robó a Juanchi Zabaleta. Juanchi Zabaleta era, recuerden, la mano derecha de Amado Vudú. Sí. Es el actual intendente de Hurlingham, era el secretario parlamentario de Vudú. Y él dijo, escuchamos a los vecinos de Hurlingham y nos dimos cuenta que hay que votar a Cristina. Hurlingham tiene 200.000 habitantes. Yo le digo, muchachos, aflojen un poco. Es muy obvio, se da cuenta todo el mundo. Está bien que Juanchi necesita el Consejo Deliberante porque si no es complicado para los intendentes, pero estuvieron con Massa, con Arroyo, Cristina, ¿cómo van a hacer Randazzo? ustedes para retener y para captar votos nuevos cuando todos van a ir a buscar los votos del masismo? Sí, primero yo creo lo mismo, que los votos no van y vienen, es mucho laboratorio, saco de acá, saco de allá. Nosotros mostramos nuestro equipo, nuestras propuestas, defendemos a los trabajadores, dijimos cómo bajar los alimentos. Pero usted decía que la grieta era un invento de los medios. Yo creo que la grieta es social, que hay un problema político, pero que la grieta es social. Que pero se vio la grieta en las urnas. Yo creo que se polarizó. Me parece que la gente votó en agosto como si fuera octubre, polarizó. Claro. 3.200.000 personas votaron a Cristina, 3.200.000 personas al gobierno y 3.200.000 a ninguno de los dos. 1,5 millones de eso nos votaron a nosotros. Vamos a apostar a plantear nuestras ideas. Somos gente de clase media que defendemos a los trabajadores, no tenemos hoteles, no tenemos cuentas de afuera y mostramos la cara. Decimos, estas son nuestras propuestas concretas. Mi impresión es que esta es una elección parlamentaria, solo hay 5 boletas. Pero no se está viviendo como una elección parlamentaria. No, para nada. El problema es ese, cuando presenten las propuestas, recuerden a la gente entonces que es una elección parlamentaria. Totalmente. Porque guste o no, vamos a hacer todo el esfuerzo. La elección se ha, en un punto, no solo polarizado, sino que se ve como una compulsa entre dos proyectos de país, uno encarnado por Cristina Fernández de Kirchner y quienes la sigan por fuera del peronismo, y el otro es el de Pero en concreto acá se eligen senadores y diputados que van al Parlamento. Bien, pero lo que llega es el trazo grueso porque la verdad es que desde el kirchnerismo está muy planteado así. Lo veo así. Pero es cierto, y claramente también le es funcional al kirchnerismo y al macrismo. Es como una compulsa de modelos. Elijan uno o elijan el otro, tal cual dice Mónica. Y se alienta esa polarización porque obviamente alguno de los dos gana. El que pierde son el resto de los partidos que les va a costar imponer. No, miren, estamos votando legisladores, cosa que es cierto. Pero digo, solo un dato. Hay 3.200.000 personas en la provincia de Buenos Aires que no votaron a ninguno de los dos. Pero la elección es nacional. Yo a veces
me parece que tenemos que hacer autocrítica hablando desde Buenos Aires, solamente la elección de la provincia de nosotros Buenos Aires, competimos en y Buenos analizando el Aires. resultado de Reñida. yo lo sé, pero Todos el los dos análisis. proyectos de país. Bien. El kirchnerismo cristinista y el macrismo. No, señores, no Lo que es pasa dos es que- proyectos de país, pasa- porque el cristinismo o el kirchnerismo cristinista a nivel nacional, Unidad Ciudadana, sacó un porcentaje magro de votos. A ver, Entonces, si no Pero lo es lo que pongamos va a así. impedir favor. armarse al Yo creo que, partido bueno, por la justicialista. dimensión electoral y el peso político, la provincia de Buenos Aires claramente es donde está mirada todo lo Sí. que es la opinión y la expectativa de cómo se va a desenvolver este escenario. Y lo que considero realmente que acá es qué oposición se va a poner de cara al gobierno, porque no es la plebiscitación de dos modelos. Acá es si votás a favor del endeudamiento de los 100.000 ¿Ves que son millones dos modelos? de No, son dólares, dos modelos y a y te los voy a 100 decir años de por qué. endeudamientos, el tarifazo y el ajuste, o no, es muy simple. La realidad es que no es lo mismo si la Unidad Ciudadana o Cristina Fernández de Kirchner entra ganadora al Senado con Tayana. No es lo mismo Más para el limitaciones Partido para el gobierno. Justicialista, no es lo mismo. Porque se le complica mucho la búsqueda o la salida hacia un liderazgo nuevo y diferente. Entonces sí hay un problema por el cual la provincia de Buenos Aires y el resultado de la provincia de Buenos Aires es decisivo a nivel nacional. No es lo mismo la presencia de Cristina, que va a estar seguro en el Senado, debilitada que fuerte para el peronismo. A ver, por Va a senador. haber, va a haber un fuerte acompañamiento a Cambiemos porque la gente no se va a atar al pasado. Simple. Después de esta instancia, después de octubre, cuando Cristina quede relegada en la escena política, seguramente el peronismo tendrá su espacio para construir un nuevo liderazgo. Mientras tanto... ¿En quién como- crees que está ese nuevo peronismo? No, eso es cuestión del peronismo. Yo suficiente con el radicalismo y con las ¿Pero en internas. qué, Eso a lo quién dejo al ves? ¿No peronismo. podés como hombre de la política decir querés que está en este u Bueno, otro? yo creo que Hay el muchos peronismo, gobernadores, sí. que el peronismo ha demostrado, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, contar con hombres y mujeres valiosas, ¿Y qué con pasa mucha con los votos que no le racionalidad, llegan? que han contribuido a la gobernabilidad en la Argentina, No me porque dijo Cambiemos nada, no no tiene me dijo mayoría. nada, Sí, senador. a ver, el bloque del Frente Renovador, Urtubey, Diego Bocio, que acompañó también con racionalidad con su bloque, y posibilitaron Usted dice hubo- que de ahí va a salir rumbo al 2019 alguien. Yo creo que el peronismo tiene hombres y mujeres que gobiernan con espíritu republicano y acorde a los tiempos. Ahora, me parece que mientras Cristina ocupe la centralidad política y no logre desplazarse democráticamente con nuevos liderazgos, bueno, la Argentina va a estar Arecha, por dividida. favor. La comprensión del ya fue es muy difícil en general en la vida general en la Argentina, en cualquier actividad, y en la política se ha transformado casi en una deformación. Y no lo quieren comprender, pero los resultados lo van marcando. Se acabó la Cristina que con el dedo ponía en cada provincia al senador que se le daba la gana. Se acabó la Cristina que ponía a los diputados en contra del gobernador justicialista de esa provincia. Ya se acabó. Sí, Fueron 12 años y 8 meses, que nadie lo dice. Fueron 12 Ya lo años. dijo 3 veces, sí. No, 3 meses no, asumieron a fines de No, lo mayo. dijo 3 veces en el programa. Ah. Sí, por favor. Bueno, de acuerdo al interés o lo que necesitemos, planteamos si la elección es con centralidad en Buenos Aires o es del orden nacional. Unidad Ciudadana, como dijo Débora, es una fuerza muy joven, hace algo más de 60, 70 días, es nueva, tiene poca representación a nivel nacional, se está construyendo. Esperemos que de cara a 2019 el peronismo Gobernaron 12 años, el peronismo cambiaron el se nombre nada una. más. Espero que el peronismo se una. Menos cuando yo después me enojo y me retan a mí. Las risas, que cuando uno habla, solo escucho risas socarronas y cargadas. Respete las opiniones de los demás, aunque Tenés no razón, coincidan con adelante, la Diego. de ustedes. Cristina va a ser senadora. Por lo tanto, el votante peronista tiene que entender de que está votando Tayana. Si decide, como puso está la hecha bomba la ahí política en las elecciones intermedias, de interpelar, de controlar a este gobierno, de pararle la mano ante tantas medidas negativas y lo que ha sido este año y medio, si nos fijamos en lo económico, o si va a darle un cheque en blanco para que entre Gladys González, otro senador más. Esa es la elección. El votante de Massa, que puede ser un muy buen candidato para 2019, el votante de Randazzo, en esta elección de octubre tiene que pensar si le da el voto a Cambiemos o le da el voto a alguien que le va a poner, como quieren ponerle tanto Santi. Massa o Randazzo, el stop a este gobierno. Sí, la opción es si votás a la persona que se robó medio país o también agregás al que puso la bomba en Córdoba y Uruguay, donde murió un mozo. Puedes hacer esa elección. Para mí me resulta realmente incomprensible una elección donde el 33% de los votos en la provincia de Buenos Aires lo gane una persona que realmente se robó el país.
Me parece, no entiendo. ¿De quién habla? Pues Sí, a mí me parece, de a mí Cristina. me parece en particular en la provincia de Buenos Aires que estas elecciones, a diferencia de lo que piensan muchos, la gente vota lo que tiene al lado, lo que ve, lo que constantemente palpa, como que se va variando. Y en el tema de seguridad, de lucha contra las mafias, de lucha contra el narcotráfico, yo tengo una gran diferencia con lo que planteaste anteriormente, Daniel. Yo creo que el cambio se está dando. Yo creo que la lucha que está dando la gobernadora y el ministro de Seguridad es real y concreto y se ve en la calle. Digo, no hay más que ver lo que se está haciendo con el juego clandestino, no hay más que ver lo que se está haciendo en materia de secuestros, de drogas, no hay más que ver lo que se hizo con la salada. Digo, no son cuestiones de relatos, son cuestiones objetivas. Y la gente en una elección como esta lo que vota es lo que ve de su intendente, lo que ve de su gobernador, es algo concreto. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Moni, te quiero. ¿Dónde? Yo también. Gracias, Muchas doctora. Gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos de La Dorita por habernos acompañado. Un día hoy que la selección empató. Por favor. No pasa nada. No pasa nada. Tenían miedo que nos convirtamos en Venezuela. Por favor. Empatamos con Venezuela. Gracias, Relojes Polis. Ya nos vamos. Y gracias, ¿cómo? Gracias. Empatamos con Venezuela. Sí. Nos íbamos a convertir en Venezuela y empatamos. Y gracias por el traje de Libre, como siempre, divina la ropa. Hasta mañana, chao.